Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones, deseando y esperando que se encuentren bien en estos tiempos tan complicados y tan difíciles donde el mundo está viviendo en estos momentos. Que Dios les esté guardando, les esté cuidando, pero principalmente que como cristianos, como creyentes, mantengamos en alto nuestras santas expectativas de la fe, siempre, como digo, enfocados a nuestro galardón completo y preocupados y vigilantes de nosotros mismos para no perder el fruto de nuestro trabajo. O sea, todo el conjunto de la labor que la Iglesia en las diferentes épocas de su existencia ha mostrado, ha testificado y ha quedado registrado en los anales de la historia cristiana para nuestro testimonio. Por lo tanto, nosotros hoy que nos han alcanzado los tiempos, estos fines de los siglos, como bien Pablo identifica en su carta a los Corintios, debemos de velar y estar atentos. Como digo, a lo largo de nuestros últimos programas estamos enseñando, estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo y ese atributo concerniente, innato, inherente a él, que es su personalidad. Hemos podido mostrar la relevancia y la importancia de poder entender y comprender al Espíritu Santo en su personalidad, más allá de lo que puede ser representativo de la fuerza o el poder de Dios exhibido. Es verdad que el Espíritu Santo en sus relaciones o en sus mecanismos en cuanto a la propia economía de la trina deidad de Dios es expirado por Dios, ¿verdad? Es soplado por el Padre. El Espíritu Santo tiene su procedencia en el Padre y también tiene su procedencia en el Hijo, como bien nos enseña Juan en el capítulo 15, en el versículo 26. Pero eso no significa que sea inferior al Padre o al Hijo. El bendito misterio de la Trinidad de Dios podemos comprenderlo en los límites en los que puede ser comprendido, porque, como bien decía Lutero, es un asunto de fe, es un asunto de creer, no es un asunto de razón, a la luz de comprender la personalidad del Espíritu Santo y la humanidad del Hijo. Y por lo tanto, la figura del Padre no como causa, sino en cierta manera
como el agente principal desde donde se desenvuelve y se desarrolla la revelación progresiva del propósito redentor de Dios, entendiendo que es un Dios indivisible, es un Dios basado en una unidad inquebrantable, pero expresado y revelado en tres personas diferentes, con funciones diferentes y con la totalidad de la naturaleza divina, expresando un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios, en la misma manera que podemos entender que en la Trinidad hay una unidad, en la unidad hay una Trinidad. Esto lo dejó bien claro la propia doctrina que hemos heredado de nuestra Iglesia, de nuestros padres apostólicos, de nuestros padres de la Iglesia, que fueron las siguientes generaciones a los apóstoles. Por lo tanto, la personalidad del Espíritu Santo y su participación en la redención y, por supuesto, en la vida de los creyentes es fundamental para nosotros hoy, teniendo una comprensión adecuada y correcta. Hemos dicho que la gran revelación en el Antiguo Testamento es Dios expresado en dos nombres principalmente, de los cuales casi se forman todo el resto de los nombres compuestos de Dios, que exhiben sus atributos, virtudes y la totalidad de su naturaleza revelada y expresada por gracia a nosotros. Pero el primero es Elohim, ese nombre que le relaciona con su creación, tanto con el pueblo judío como con los gentiles. Elohim es el Dios creador. En el principio creó los cielos y la tierra. Sabemos que este nombre contiene un plural conocido en hebreo como plural majestático en la gramática hebrea, y que expresa una pluralidad y que en muchos casos, en cierta manera, es como para muchos teólogos una evidencia de la doctrina de la Trinidad claramente expuesta en el Nuevo Testamento, ya en las páginas del Antiguo Testamento. Pero el otro nombre, Jehová, también es muy importante, porque Yahweh, de donde tenemos nuestro Jehová, es el nombre con el que Dios se relaciona en cuanto a su autorrevelación a las personas, a hombres personalmente, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Pero a la vez también el nombre con que se revela a su pueblo Israel, y el nombre con el que se revela en la Escritura. O sea, el nombre con el que se da a conocer es la autorrevelación de Dios. Y por lo tanto, estos dos nombres fundamentan una verdad precisa, la unidad de Dios, el Dios singular en contraste con todos los demás dioses falsos y en contraste con la propia cultura politeísta de las épocas en las páginas de los inicios y desarrollo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando podemos ver esta unidad de Dios, podemos declarar que esta es la gran verdad que se nos presenta en el Antiguo Testamento y por extensión en la Biblia. Pero hemos dicho que en el Nuevo Testamento la principal revelación tiene que ver con la trinidad de Dios. O sea, como hemos dicho, ese Dios singular, ese Dios único, indivisible, se revela desde la eternidad en tres personas. Decimos, no estamos hablando de un triteísmo, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios, una unidad en la Trinidad, en la misma manera que en la Trinidad hay una unidad. Esto lo enseñó la Iglesia en sus primeros siglos. Entonces, esta manera de entender esta doctrina nos asienta sobre un fundamento de fe, no de razón, porque, como digo, la Trinidad no puede ser explicada en una manera razonable bajo el uso de las facultades humanas. Es un misterio y, como tal, esa connotación siempre tiene que estar presente. Pero cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, entonces estamos directamente relacionados con la doctrina de la Trinidad, ya que la personalidad del Espíritu Santo
Y como digo, la humanidad de Cristo son dos factores importantes en cuanto a la propia economía de Dios o funciones de las diferentes personas de la Trinidad de Dios, mostrando, como digo, un Dios indivisible. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder de Dios. Es verdad que el Espíritu Santo procede del Padre. Es expirado por el Padre. Y en este sentido podemos ver con claridad la figura del Padre y la figura del Espíritu Santo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Pero a la vez el Espíritu Santo es tratado como Dios en la Escritura, con su misma naturaleza y con los mismos derechos. Se le debe la misma adoración que a Dios. Pero de la misma manera, el Espíritu Santo también proviene del Hijo, como bien nos enseña Juan 15:26. Entonces, en este sentido, estamos haciendo, como digo, un estudio acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y hemos quedado en el último programa en el verso 16 de la primera epístola de Pablo a Timoteo, donde se nos presenta el misterio de la piedad, y hemos avanzado y hoy vamos a estar en la segunda línea de este precioso párrafo, donde dice el apóstol Pablo, vindicado en el Espíritu. Y hemos visto que esta vindicación, que es la palabra, castellana, que varias traducciones de la Biblia, como hemos visto en el programa anterior, usan, y las traducciones inglesas también usan esta palabra, aunque nuestra Reina Valera use la palabra justificado y juntamente con el propio término, con la propia traducción textual, también nos diga esta palabra, justificado. Pero vemos que en este párrafo, que es objeto de nuestro estudio, el término vindicado, usando el verbo griego para justificado, nos está hablando de evidencia, nos está hablando de vindicación, nos está hablando de una proclamación clara e inequívoca de lo que realmente era el Verbo encarnado, o sea, ese Dios que fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Entonces, aquí el término vindicar posiblemente sea un término mucho más adecuado, como lo hemos visto en el capítulo 11 de Mateo, verso 19, lo hemos visto en el capítulo 7 de Lucas, verso 29, lo hemos visto en Romanos 3, versículo 4. Hemos visto que la versión inglesa, la Standard Revised, lo tiene exactamente igual. Y varias versiones, la nueva versión internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto que este término vindicar lo que viene a enseñarnos es que sencillamente Cristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y hemos visto que el propio Pedro declaró esto sin ningún tipo de dudas, bajo la unción, bajo la convicción del Espíritu Santo, en la propia bienaventuranza dicha por el propio Jesucristo a él en el capítulo 16 de Mateo, y el propio Jesús no negó esta condición cuando fue preguntado. Y su silencio fue, como digo, un asentimiento, una declaración afirmativa de que realmente él era el Mesías. Y ese Mesías, ese Hijo de Dios, claramente fue vindicado, evidenciado por la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tuvo una actividad principal, una actividad, de carácter fundamental a la hora de declarar que Cristo era el Dios manifestado en carne. Me gustaría que pudiéramos por un momento leer en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 4, y tendremos algunos textos que nos van a ayudar a la hora de poder dar un poquito más de énfasis a esto que estamos enseñando. El capítulo 1 de Romanos nos dice unas palabras preciosas acerca de Jesucristo. Recordamos la importancia de la naturaleza humana de Jesús y de la personalidad del Espíritu Santo en el propósito redentor de Dios. Entonces, dice así en su comienzo a esta epístola
a Roma, la tercera que se escribió de las que se conocen como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, Pablo está diciendo que este Evangelio ya está prometido en el Antiguo Testamento, porque las Santas Escrituras para el apóstol Pablo es el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito, todavía no había sido finalizado el canon. Estaba en ese proceso de escribirse. Se estaban escribiendo cartas y se estaba desarrollando este Nuevo Testamento que quedó finalizado al final del primer siglo, siendo posiblemente Juan el último escritor en su libro de Revelación hacia los años 90 después de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? El Evangelio está en un estado embriónico, no está revelado, es un misterio que está en el Antiguo Testamento, claramente visto por muchos profetas y anunciado, o sea, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que es la figura, digamos, principal del Evangelio en cuanto al propio propósito, decreto divino del Padre en la eternidad, juntamente con el Hijo, para revelarlo al mundo, para que el Dios Padre fuera manifestado en carne. Hemos visto la importancia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en las propias palabras recogidas por el ángel mensajero Gabriel a María, cuando hemos citado en el capítulo 1, en ese cómo de María, la respuesta del ángel fue clara y contundente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y por lo tanto, el Espíritu Santo llevaría a cabo la preciosa, gloriosa, profunda, misteriosa, insondable tarea de depositar el embrión de Jesucristo en el vientre de María. El propio verbo griego nos enseña que fue puesto ahí. Él no fue engendrado. Cristo el Dios Padre no engendrado no es la causa del engendramiento del Hijo. Sencillamente el Hijo es engendrado en la eternidad, no teniendo principio ni fin, siendo Dios. Pero Dios, por la obra del Espíritu Santo, deposita al embrión divino en la persona de un bebé en el vientre de María. Eso es una verdad maravillosa y gloriosa, donde realmente podemos ver al Espíritu Santo ya claramente participando en el propósito declarador o declarativo del misterio de la piedad. Dice que este Evangelio estaba ya visto y prometido por los profetas, por aquellos voceros videntes de Dios que dejaron claro reflejo de esta verdad en el Antiguo Testamento. El propio Jesús, cuando caminaba con esos discípulos de Emaús en una condición de resucitado, les enseñó claramente todo lo que enseñaban las Escrituras. Y lo que enseñaban las Escrituras era que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ahora dice acerca de su Hijo. Qué bonito esto que tenemos aquí, este Evangelio prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras, que gira alrededor, que tiene que ver con, y es en cuanto a, o acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, este Hijo de Dios, prometido en el Evangelio anunciado por los profetas en las Santas Escrituras, era descendiente de David según la carne. Observe que aquí
se nos está enseñando exactamente lo mismo que Pablo en su epístola a Timoteo. Él fue manifestado en carne. Esto es lo que nos enseña la Biblia de las Américas. La Reina Valera nos dice con absoluta certeza y verdad: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y quién era la manifestación en carne? Era el Hijo. El Hijo, que era del linaje de David, según la carne. Y ahora dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta expresión, Hijo de Dios, una vez más nos remite a la condición eterna y divina de Jesús. Esta declaración, una vez más, nos está enseñando la manifestación humana de Dios en Cristo Jesús. Este Hijo del Altísimo, este Hijo de Dios, este Hijo eterno, este primogénito, este unigénito, abarca todo lo que Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad, en todo lo que su revelación nos presenta. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos. Él es Dios. Y en esta condición, todos estos títulos son partes de la revelación progresiva que Dios en su gracia nos enseña. Recordamos las palabras del propio tentador cuando se le acercó a Cristo en el desierto, en ese momento de debilidad humana, en ese momento donde él enfrentó la tentación y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. O sea, Satanás es consciente de quién es Jesús y del significado de este nombre. En la misma manera, los creyentes tenemos que ser conscientes de quién es Jesús y del potencial y de la propia revelación exponencial, o sea, que va adquiriendo grados, que va adquiriendo claridad, que va adquiriendo potencia y que realmente en nuestra vida se va transformando en experiencia espiritual, que da crecimiento a nuestra fe, que da crecimiento a nuestra vida cristiana y que da alimento a nuestra alma, mostrándonos las potencias divinas expresadas en el poder de su palabra por la acción del Espíritu Santo. Para terminar este programa de hoy, vamos a quedar en el verso 4. Entonces dice: y que fue declarado. Qué bonita expresión. O sea, fue señalado, fue nombrado. O sea, en cierta manera, aunque no es la misma palabra, nos está mostrando que en cierta manera esta declaración es reivindicativa. O sea, nos está mostrando lo que aquí la Escritura nos quiere enseñar. O sea, esta bendita declaración de Dios que está vindicando quién es el Hijo que ha nacido según la carne. O sea, viene a enseñarnos que Cristo llegó a ser claramente caracterizado, definido, delimitado. O sea, recordamos ese evangelio que ha sido ya prometido por los profetas en las Santas Escrituras, que en cierta manera está alrededor, o sea, adquiere sentido alrededor de la persona del Hijo, que es un descendiente de David, lo cual es una promesa del Antiguo Testamento según la carne. Pero aquí ya, cuando estamos en el verso 4, ya estamos en el Nuevo Testamento, porque esta declaración del Hijo de Dios, esta vindicación del Hijo de Dios fue llevada a cabo con poder, conforme al Espíritu, o por el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, esperando que haya sido una bendición, que les haya podido edificar y que realmente
estas revelaciones, estos misterios aclarados en la propia verdad y revelación progresiva de Dios en la Escritura, pues sigan redundando en nuestra vida saludable espiritualmente y que estemos constantemente fortalecidos en el hombre interior por la propia potencia divina a través del Espíritu Santo, ese Espíritu que declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios con poder, evidenciándolo en la propia resurrección de entre los muertos. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias, que tengan una buena semana.